Pues buenos días a todos. El día de hoy estamos en una sesión de seminario de la Academia de Biotecnología, en un seminario especial. Hoy tenemos a una invitada especial. Nos acompaña la doctora Estefanía Lascano Díaz. La voy a presentar para que podamos conocerla antes de que inicie su presentación. La doctora Estefanía Lascano Díaz es ingeniera en industrias alimentarias, con un doctorado en innovación biotecnológica por el CIATJ. Se destaca como una profesional en el ámbito científico y tecnológico, tiene amplia experiencia en el uso de estadística aplicada para el diseño de experimentos y la optimización de procesos. Además, se ha enfocado en la obtención y caracterización de productos derivados de plantas con potencial biológico, aportando valiosas contribuciones a su campo de estudio. A lo largo de su carrera ha colaborado en diversos proyectos científicos y tecnológicos, demostrando una habilidad excepcional para trabajar en entornos multidisciplinarios y contribuir al avance de la investigación y el desarrollo. Su trabajo ha sido reconocido a través de múltiples publicaciones científicas y tecnológicas, tanto a nivel nacional como internacional, y ha gestionado exitosamente solicitudes de patente, lo que subraya su compromiso con la innovación y la transferencia de tecnología. Además, Estefanía ha mostrado un firme compromiso con la divulgación científica, ha participado activamente en eventos dirigidos a jóvenes y niñas sobresalientes en colaboración con los gobiernos de Jalisco y Nuevo León. Estos esfuerzos han estado orientados a disminuir la brecha de género en la ciencia y la tecnología, demostrando su dedicación a promover la equidad e inclusión en estos campos. Actualmente, Estefanía está realizando una estancia postdoctoral en Simvestab Monterrey, en colaboración con el CIMAT Monterrey. Y el día de hoy la tenemos aquí porque nos va a hablar de un tema muy interesante, que es aplicaciones biotecnológicas de algunos metabolitos secundarios. Estefanía, es un gusto tenerte aquí. Te cedo la palabra. Tenemos una hora para llevar a cabo tu seminario. Esperamos poder interactuar al final con una sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí. Bueno, pues buenos días, agradezco la presentación. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Y bueno, como bien lo mencionaban, bueno, una de mis áreas de experiencia son los productos derivados de plantas, pero ¿qué son los productos derivados de plantas o dónde nosotros podemos ver los productos derivados de plantas? Y bueno, en nuestra vida cotidiana lo podemos ver, por ejemplo, como un sanitizante o incluso lo podemos ver en la aromaterapia, ¿no? A lo mejor eso es como lo más común. Pero ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia, lo podíamos ver en un sanitizante con aroma a limón, a naranja, a lavanda. Entonces, incluso, ¿no? Algunos repelentes de insectos, que los podemos utilizar nosotros o lo pueden utilizar nuestras mascotas, que bueno, ya no los venden como un repelente orgánico, amigable con el ambiente, incluso también para la desinfección de los alimentos. Nosotros ahora ya no encontramos como el clásico basado en plata o este producto comercial muy conocido, ¿no? Que se nos viene al momento de nosotros querer desinfectar un alimento, sino que ahora ya hay algunos basados en semillas de cítricos. Entonces, todos estos productos que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana son los productos derivados de plantas. Entonces, al decir que viene de una planta, puede a lo mejor a veces sonar muy sencillo de decir, pues nada más hago un extracto o algo y pues ya tenemos la actividad biológica. O lo puedo hacer de manera casera. Y sí, es cierto, lo podemos hacer de manera casera. Sin embargo, también es necesaria la evidencia científica, obviamente para respaldar su actividad y poder cumplir con esto de que sean repetibles, ¿no? Estandarizar el proceso, que sea repetible y que siempre obtengamos el mismo efecto deseado biológicamente hablando en este sentido. Entonces, los productos derivados de plantas tienen múltiples actividades y posiblemente muchos de ustedes las conocen, ¿no? Pues vamos a ver que nos ayudan al cuidado de nuestra salud. ¿Por qué? Porque tienen actividad antioxidante y no solamente actividad antioxidante, sino también actividad antimicrobiana, que en este sentido, esta actividad antimicrobiana no solo nos ayuda a nosotros, sino también nos ayuda para el control de plagas en algunos cultivos. Incluso debido a esta característica de los productos derivados de plantas, existe el cultivo push-pull, que bueno, existe desde
tiempos antiguos que nosotros ponemos, por ejemplo, el maíz y ponemos calabaza y ponemos frijol. Entonces, un cultivo nos sirve para atraer cierto determinado insecto, pero otro nos sirve para repelerlo. Y en realidad lo que pasa es que estamos poniendo una trampa al propósito, una trampa biológica que nos permite tener el control de plagas en el cultivo del maíz. Vemos también que, como les mencionaba, estas actividades antimicrobianas han tenido bastante beneficio porque nos han ayudado, o se espera también que nos ayuden en un futuro, a la resistencia que hay a los fármacos existentes, porque hay estudios que nos han demostrado que un fármaco puede generar resistencia en su primera o segunda generación. Sin embargo, un producto derivado de plantas pueden pasar hasta 32 generaciones en el caso del gusano barrenador, y no se veía la presencia de resistencia o del desarrollo de resistencia. Entonces, este es un muy buen indicio, ¿no? De que si bien es cierto hay que manejarlos con cierto cuidado, nos podrían ayudar a resolver esta problemática. También problemáticas de plagas o de parásitos que vamos a ver más adelante, y sobre todo, como yo les mencionaba, nosotros al hablar de un producto derivado planta, a lo mejor ahorita que está muy de moda los humidificadores y ponerles aceititos esenciales para que nos relajemos, para esto del estrés, la ansiedad, que también por la vida, el estilo de vida que llevamos, pues es algo que se ha vuelto una problemática en términos de salud. Entonces, nosotros podríamos creer que no hay evidencia científica de esto. Sin embargo, sí se ha demostrado el cómo estos componentes presentes en los productos derivados de las plantas actúan a nivel neurológico, ayudarnos a entrar en un estado de relajación. Entonces, vamos a ver qué son los metabolitos secundarios realmente, ¿no? Bueno, pues los metabolitos secundarios, como ya los mencioné, pues entran dentro de los productos derivados de plantas y los vamos a encontrar en las plantas. En realidad ellas son quienes lo producen. ¿Y cómo lo producen? Pues por medio de su metabolismo, como lo dice su nombre. Por eso es que se consideran metabolitos secundarios. Las plantas van a tener estos metabolismos, ¿no? El metabolismo primario y el metabolismo secundario. En el primario se van a enfocar en construir o formar todas las moléculas de primera necesidad, versus que en el secundario no necesariamente son así. Y entonces, por diferentes rutas que nosotros vamos a ver, por ejemplo, del ácido shiquímico, malónico, vamos a obtener fenoles. Entonces, ¿dónde encontramos los fenoles? Los vamos a encontrar en las hojas, en la cáscara, en la corteza, incluso en las raíces de las plantas. Por medio de otras rutas vamos a encontrar el ácido mevalónico, perdón, de la ruta del ácido mevalónico vamos a encontrar terpenos y también la ruta de aminoácidos aromáticos. También vamos a encontrar algunos compuestos nitrogenados, y entonces todos estos nosotros sabemos que existen porque ¿qué pasa cuando yo voy por un cultivo, no sé, por ejemplo, de lavanda o de manzanilla y paso rozando las plantas? Vamos a sentir el aroma, ¿no? Incluso si tenemos hierbabuena en casa, vamos a sentir el aroma. O cuando utilizamos una pimienta o canela o anís para cocinar, vamos a sentir ese aroma. Entonces es así como nosotros vamos a percibir a los metabolitos secundarios, porque en realidad son moléculas súper hidrofóbicas, pero volátiles. Entonces, al ser volátiles, en realidad son esos compuestos característicos que le dan aroma a nuestros alimentos. Y un ejemplo muy práctico es el té. Si nosotros hacemos un té o una infusión, vamos a sentir ese aroma rico, ¿no? Por ejemplo, de un limón, de una fresa, una menta, un jengibre. Entonces, ese aroma que nosotros logramos percibir tan agradable se debe precisamente a estas moléculas que pueden ser, por ejemplo, el eugenol, timol, carbacrol, cariofileno, que son algunas como de las más comunes que podemos encontrar. Incluso ese aroma tan clásico, tan perceptible que encontramos en el pozole, pues se lo debemos a estas moléculas, ¿no? Cuando ponemos el orégano, entonces se lo debemos, por ejemplo, timol, carbacrol y eugenol, una mezcla de estos compuestos que nos dan ese aroma tan rico cuando estamos a punto de comer un pozole, ¿no? Por ejemplo. Espero no abrirles el apetito.
Entonces, ¿dónde o cómo podemos obtener estos compuestos? Como yo ya se los mencionaba, un ejemplo o algo muy práctico puede ser una infusión, ¿no? Una extracción acuosa. Entonces, también vamos a tener otros tipos de obtención, por ejemplo, la hidrodestilación. La hidrodestilación, pues lo que hacemos prácticamente es como, digamos, poner a hervir nuestra muestra o nuestras hojas y pues por medio de un proceso de enfriamiento ahí vamos a tener la separación, ¿no? Del serpentín vamos a enfriar porque en realidad, como yo les mencionaba, estos son compuestos hidrofóbicos, por las temperaturas que se alcanzan se vuelven miscibles en el agua y al pasar por el serpentín y pasarlos por este proceso de enfriamiento, pues por la diferencia de densidades los vamos a separar. Podemos utilizar también solventes orgánicos como etanol, metanol, hexano, y están estas técnicas un poquito más modernas o relativamente más modernas como fluidos supercríticos que incluso, ¿no?, nos permiten obtener moléculas o componentes aislados. Porque, por ejemplo, yo al momento de hacer un extracto o una hidrodestilación de, vamos a poner una menta, una hoja de menta o un lote de menta, pues yo voy a obtener una mezcla de incluso hasta más de 100 compuestos ahí presentes. Sin embargo, con el fluido supercrítico, yo puedo aislar ya sea el mayoritario o uno en específico que yo esté buscando, ¿no? Sin embargo, pues también esto tiene un costo, pues debido a que la técnica, pues, es bastante costosa. Y bueno, ¿cómo podemos obtener una forma un poquito más pura a estos compuestos? Pues de una destilación por arrastre de vapor. Pero ¿por qué no una destilación, como yo les mencionaba, el supercrítico, o por ejemplo los extractos, ¿no?, con solventes orgánicos? Bueno, sobre todo con los solventes orgánicos nos vamos a encontrar precisamente que a veces vamos a tener este inconveniente del solvente, porque el solvente puede, el retirarlo, el que posiblemente también tenga influencia en la actividad que estamos probando. Entonces, la destilación por arrastre de vapor nos ayuda a obtener lo que son los aceites esenciales. Entonces, en los aceites esenciales nosotros ya tenemos un poquito más de grado de pureza, que es algo similar o incluso una técnica, si lo queremos hacer a pequeña escala, puede ser la hidrodestilación. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que son importantes las condiciones bajo las cuales vamos a obtener estos compuestos. Y bueno, aquí a grandes rasgos les muestro cuál es el proceso. Nosotros podemos observar aquí en esta parte donde nos dice el proceso, que tenemos un contenedor. Entonces, en este contenedor lo que vamos a tener va a ser una especie como de malla o un separador. Ahí colocamos nuestras plantas y empezamos a administrar presión vapor, que lo que va a hacer es empezar a arrastrar los volátiles por este cuello de cisne y después o posteriormente vamos a pasar por el serpentín y vamos a tener esa diferencia, esa separación por diferencias de densidades en este vasito florentino, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos ver las burbujitas del aceite esencial que nosotros ya estamos obteniendo. Entonces, ¿qué condiciones debemos de tener cuidado? La presión vapor que vamos a administrar. ¿Por qué? Porque nuestro proceso se puede presurizar, invertir y en lugar de arrastrar los aceites esenciales, lo que nosotros vamos a arrastrar pues va a ser sólidos, ¿no? Y podemos provocar ahí algunos otros inconvenientes y bueno, posteriormente ya tenemos lo que es el aceite esencial y el aceite esencial puro, lo debemos de tratar con cuidado. ¿Por qué? Porque es fotosensible, es decir, si tiene contacto con nuestra piel puro, ¿no?, y salimos al sol, nos puede generar quemaduras, incluso nos puede también deshidratar la piel o generar manchas en la piel. Algunos de ellos son corrosivos. Entonces, aunque sea un producto que nosotros estamos obteniendo de una planta y creemos que es seguro, en realidad también hay que tratarlo con cuidado porque estos también pueden llegar a ser tóxicos y sobre todo porque los trabajamos puros o en ese momento de la obtención los trabajamos puros. Posterior a esto, pues bueno, el método de identificación que más he utilizado es pues, cromatografía de gases acoplada a masas y bueno, pues
obviamente gases porque nos permite volatilizar el compuesto, y pues las masas nos dan los iones y nosotros obtenemos los cromatogramas, donde podemos obtener los componentes mayoritarios. Por ejemplo, yo aquí les muestro un cromatograma de tomillo donde tenemos que, bueno, eugenol, pineno, alfa-pineno, pueden ser dentro de sus componentes mayoritarios. Entonces, con base en esto, también nosotros lo que podemos hacer es fraccionar estos aceites y someterlos a otros procesos de destilación o ya sea columnas de separación por afinidad, y vamos a enriquecer ya sea en una parte fenólica, una parte terpénica, o incluso arriesgarnos, ¿no?, a obtener un compuesto puro. Pero bueno, gracias a la ciencia hoy, pues ya estos compuestos puros o estos metabolitos secundarios los podemos conseguir de manera comercial. Entonces, en cuanto a los aceites, pues hemos trabajado con varios, y aquí les muestro la imagen de la naranja. Cuando nosotros pelamos una naranja y vamos rompiendo la cascarita, pues percibimos ese aroma, ¿no? Entonces ahí vemos que se debe de este aroma característico, pues puede ser al limoneno. Entonces, Entonces, ¿Se perdió la comunicación? sí, se perdió la comunicación. Vamos a esperar a ver si se conecta la ponente nuevamente. Ok. hola, ¿me escuchan? Hola Fanny, sí te escuchamos. Te nos fuiste un momento. Creo que te volviste a ir. Tiene mala conexión. Dios mío, y su expresión en esa foto lo hice todo. Sí, ¿verdad? Mira, sí. Oye, yo con el cursor queriendo mostrar allí. Vamos a esperar un momentito a ver si lo logra otra vez, y si no, yo creo que vamos a tener que reprogramar. Me, me,
perdón, me perdieron. Lo que pasa es que me di cuenta. Hola, ¿me escuchan? Hola Fanny, ya te escuchamos nuevamente. Okay, es que yo no los he dejado de escuchar a ustedes. ¿De verdad? Sí, yo no los he dejado de escuchar a ustedes de que, no sé, estaban hablando de una fotografía y que posiblemente la iban a tener que posponer, algo así. Oye, no, pues es muy extraño porque nosotros te dejamos de escuchar. ¿Será que nos puedes volver podemos retomar la presentación? Sí, sí, claro que sí. Nada más si indican en qué parte me quedé y para continuar sin inconveniente. Sí, ibas en una diapo donde ya nos estabas mostrando un montón de plantitas. No, un poco más atrás. Aquí. Ahí vamos, sí. Ok, muy bien. Bueno, continúo rápidamente. Ahora sí disculpen, pero nos vamos a ir como historias de Insta. Lo que les platicaba es que, bueno, hemos trabajado con diferentes plantas o diferentes extractos de plantas y sobre todo los aceites esenciales. Y bueno, vamos a ver qué son plantas que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Pues la lavanda, el orégano, la pimienta, la naranja. Entonces, dentro de estos, bueno, les voy a platicar que hemos utilizado el orégano, Lipia graveolens, que cabe recalcar que este es endémico de México, para la evaluación de su actividad antimicrobiana contra las fresas, para que más bien en fresa, para que nos ayude a conservarla mayor tiempo. Y bueno, esto todavía es un trabajo que tiene ciertas perspectivas, pero nosotros lo primero que hicimos fue por difusión en disco, evaluar la actividad antimicrobiana contra E. coli. Entonces aquí nosotros lo que podemos observar es que tuvimos halos bastante pronunciados de esta actividad antimicrobiana del aceite de orégano. Posteriormente que nosotros vimos que tenía esta actividad antimicrobiana y que encontramos la concentración mínima bactericida en el 0.5% de concentración de este aceite, pues bueno, también se evaluó contra salmonela y también vemos que pues es el mismo caso, ¿no? De hecho es un poquito más susceptible salmonela al aceite de orégano que E. coli. Y posteriormente lo que se hizo fue evaluar con un gel basado o hecho con un biopolímero de alcohol polivinílico. Entonces, lo que tratamos de hacer con esto es un hidrogel, un gel amigable con el ambiente, biodegradable, que en cierta forma no tenga contacto con la fresa. De hecho, creo que todos hemos visto estas bolsitas como de gelecito que vienen, como absorbentes que vienen en las cajas de fresa o uvas que en ocasiones compramos en el supermercado, ¿no? Entonces, la intención de estas es ayudarnos precisamente a prolongar la vida útil de estos frutos. Entonces, se hizo un gel con este biopolímero y evaluamos nuevamente la actividad. Dicen, ¿y por qué se ve así, no? En realidad, lo que pasa es que, aunque vemos el halo bastante pronunciado y en diferentes orientaciones, es que se hizo en fase vapor, es decir, el hidrogel no tuvo contacto directo con el agar, sino que al momento en que invertimos la caja Petri, entonces simplemente con los componentes volátiles vimos si había una actividad antimicrobiana y bueno, nosotros confirmamos que existe esta actividad. Entonces, posteriormente lo que hicimos fue infectamos fresas al propósito con 6.3 por 10 a la 6 de unidades formadoras de colonias y una vez que estas estaban infectadas, pues tuvimos nuestro grupo tratado y nuestro grupo sin tratar
Y nuestro grupo tratado lo tratamos con la concentración mínima bactericida del aceite de orégano, y después hicimos una serie de lavados. Entonces, después de esta después del primer lavado, nosotros fuimos capaces de reducir hasta poco más del 40% la carga microbiana. Eso con un lavado. Nosotros posteriormente, pues, bueno, pusimos ahí a las fresas a que tuvieran el contacto, no, bueno, parece que hay un contacto directo, pero no hay un contacto directo con el gelecito, que es el blanco que se observa en estas fotografías. Y bueno, nosotros vimos que no hubo un crecimiento ya de estas bacterias. Y después, físicamente, cualitativamente, con jueces entrenados del área de alimentos, nos hicieron favor para evaluar la textura, color y olor del producto. Nosotros en color azul podemos observar el grupo tratado. Entonces, en textura esta lo conservo respecto a, por ejemplo, el no tratado. El color es el mayor inconveniente porque ahí sí, o sea, las fresas se nos decoloraron. Entonces, aunque tiene muy buena actividad antimicrobiana, las características organolépticas, sobre todo en el color, no logramos conservarlo. Entonces, es algo en lo que se tiene que estar trabajando para que podamos seguir teniendo la misma actividad antimicrobiana, pero sin dañar esta característica, ¿no? Y en cuanto al olor, nosotros vemos que no tuvimos un cambio significativo, pues todo esto en 6 días. Posterior a esto, también les voy a platicar rápidamente que también lo hemos evaluado para el control de ectoparásitos. Y bueno, ¿cuántos de nosotros no tenemos una mascota en casa? Y pues alguna ocasión en su vida, espero que no, han tenido garrapatas. Entonces, evaluamos diferentes aceites, perdón, me regreso un poco, diferentes aceites para elegir a los mejores para realizar formulaciones para el control de estos ectoparásitos. Y bueno, estos ectoparásitos nos vamos a dar cuenta que se clasifican en diversos, pero principalmente lo evaluamos contra las garrapatas en ganado bovino y garrapatas en animales domésticos o animales de compañía, que son dos especies completamente diferentes. Después de hacer este screening de los 5 aceites, canela, comino, naranja, orégano y pimienta, pues nos dimos cuenta que los que tenían mejor actividad pues era canela, comino y pimienta. Entonces tomamos estos 3 aceites esenciales y después de tomar estos 3 aceites esenciales nos fuimos a hacer formulaciones. Y en este sentido, pues normalmente o nosotros pensaríamos de pues, hacer formulaciones con cada uno de ellos de manera individual, pero ¿por qué no combinarlos? ¿Por qué no mezclarlos, no? Entonces, lo que decidimos fue hacer un diseño de mezclas, hacer mezclas ternarias, que es lo que nosotros podemos observar de este lado. Entonces, los evaluamos de manera individual, en combinaciones binarias y en combinaciones ternarias. Entonces hicimos las pruebas de toxicidad y las pruebas de repelencia. Lo que observamos aquí en la cajita Petri es una prueba de repelencia y lo que vemos aquí son larvas de garrapata. Entonces, nosotros aquí las imágenes que les observo es una de cada especie. Del lado derecho podemos observar la de bovino, del lado izquierdo la de animales domésticos. Y con el diseño de mezclas, nosotros obtenemos una superficie tridimensional ya con las combinaciones ternarias. Y como que queremos maximizar el porcentaje de control, pues nosotros nos damos cuenta que está orientado o está enfocado a que tenga en mayor proporción pimienta, canela y un poco de comino, ¿no? Entonces toda nuestra zona de interés se vuelve esta de color rojo. Entonces tenemos N cantidad de combinaciones posibles que nos van a dar el mismo efecto biológico. ¿Y por qué esto es importante? Porque la composición de un aceite esencial, de un extracto, independientemente de la forma en que nosotros extraigamos estos compuestos de la planta, va a depender de muchísimos factores. Nunca vamos a obtener un lote exactamente igual, porque depende en qué condiciones se cultivó, en qué condiciones se secó, la altura en que fueron sembrados. Entonces, el hecho de nosotros tener esta zona de interés o esta superficie de interés de color rojo nos permite
amortiguar estos cambios entre el lote 1, lote 2 o los diferentes lotes que obtengamos, e incluso la disponibilidad de los aceites, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en un caso yo no tengo demasiada pimienta, bueno, pues pongo más canela. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, nosotros, y en teoría, este cambio, a pesar de la composición de los aceites, no nos debería de cambiar la actividad biológica. Eso es lo que nos permite este modelo matemático de predicción que nosotros obtuvimos. Y bueno, para hacer eso nosotros, o para validarlo, lo que hicimos fue una optimización matemática. Entonces, la optimización matemática nos redujo de esa infinidad de combinaciones posibles a 73. Nos dice 73 combinaciones posibles van a tener una deseabilidad de 1, es decir, sí o sí, cuando tú lo valides experimentalmente, vas a obtener la misma actividad biológica o un rango aceptado de la actividad biológica. Y fue así como lo hicimos, ¿no? Agarramos una de esas 73 combinaciones posibles y fuimos y la evaluamos en el laboratorio y nos dimos cuenta que efectivamente nosotros seguíamos manteniendo esta actividad biológica. Entonces validamos nuestro modelo matemático de predicción teniendo esta flexibilidad de cambiar la composición de la mezcla cada que fuera necesario. Entonces nuestra formulación la evaluamos con diferentes matrices, evaluamos algunos polisorbatos, algunas gomas, para hacer una formulación estable y también determinar el tamaño de partícula, porque pues en este sentido es importante. ¿Por qué? Porque también nos permite una liberación controlada de los compuestos volátiles que ya platicábamos, y adicional a esto, la actividad biológica también va a depender de la estabilidad que tenga nuestra emulsión y el tamaño de partícula. Se ha relacionado que entre más pequeño el tamaño de partícula, tiene mayor actividad biológica. ¿Por qué? Porque le permite tener mayor superficie de contacto debido a lo pequeño de las moléculas y su dispersión al momento en que se aplica. Y no solamente era importante por esto, sino también porque si nosotros estamos pensando en aplicárselo a una mascota o a un bovino, ¿cómo se lo vamos a aplicar? Entonces tenemos que cuidar que el tamaño de partícula sea el apropiado para los aspersores que ya se utilizan comúnmente. Entonces, evaluamos también el efecto de repelencia y bueno, nosotros podemos ver que aquí el efecto de repelencia se mantiene constante, incluso es superior al 50% después de las 2 horas que se evalúa. Este efecto de repelencia cabe recalcar que se evalúa en condiciones seminaturales, es decir, en el exterior, si bien en una cajita Petri y todo, pero en el exterior, y cada hora que se tenía que monitorear, pues se regresaba al laboratorio y en campana nosotros evaluamos en qué lado de la caja Petri se encontraban nuestras garrapatas. Entonces, por eso lo evaluamos en condiciones seminaturales, porque permitíamos que los aceites se volatilizaran, tuvieran contacto con el sol y todo esto como pasa en la realidad. Nosotros también vemos aquí otros datos de nuestra caracterización de la formulación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos un producto, el producto lo vamos a tener almacenado, depende de las condiciones de nuestra casa. Por ejemplo, yo ahorita me encuentro en Monterrey a 45 grados, sería la temperatura ambiente, ¿no? O 40 grados. Entonces, en el caso de ustedes, esta temperatura es diferente. Entonces, lo que hicimos, evaluamos la estabilidad en estas condiciones de 4, 20 y 37 grados, adicional a una estabilidad acelerada que está reglamentada, ¿no? Para el diseño de estos productos, y nos damos cuenta que en realidad la composición no tuvo cambios en diferencias significativas o estadísticamente hablando significativas. Y bueno, estas cuantificaciones de las composiciones de cada uno de los compuestos mayoritarios, pues las hicimos por cromatografía de gases. Hicimos curvas de calibración. Después o posteriormente lo que hicimos fue meter nuestras formulaciones en las diferentes condiciones y tiempos evaluados, y nos damos cuenta que no tenemos cambios significativos respecto al tiempo en cada uno de las temperaturas que tenemos. Sin embargo,
sí vemos que hay una diferencia significativa, por ejemplo, en el caso del cuminaldehído, ya a los 120 días, ¿no? En el caso de los 4 y 20 grados, que hay una pérdida significativa de estos compuestos. Entonces, aún así, posterior a esto, evaluamos estas formulaciones y si bien no mostraron un porcentaje de control superior al 90%, sí estaba mayor al 80%. Entonces, cabe recalcar que en cuanto al control de estos parásitos, algunas cuestiones de reglamentación nos indican que debe de ser superior a este 80% para poderse comercializar en México. Y bueno, se los platiqué de manera muy rápida, pero en realidad este trabajo llevó bastante tiempo, del cual pues pudimos solicitar 2 patentes, de la cual una ya está otorgada. Y bueno, nosotros medimos la madurez de una tecnología por el TRL, que va de 1 a 9. 1 es como la más joven y 9 siendo la más madura. Entonces, actualmente esta tecnología cuenta con una madurez de 6, ya es un paquete tecnológico que se le está ofreciendo a una empresa, pequeñas y medianas empresas, o la empresa que esté interesada en adquirirlo para su comercialización. Y bueno, estas son algunas pruebas que ya se están haciendo como en campo de la aplicación del producto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la garrapata en México, sobre todo en la ganadería, es un problema bastante serio y se encuentra distribuida en todo nuestro territorio. Entonces, por el uso que se hace de los productos, pues la resistencia también es un problema bastante grave y cada vez es más difícil controlar el parásito, y adicional a esto, pues que transmite enfermedades, y ya en reportes más recientes se ha visto que estas enfermedades por picadura ya las estamos encontrando en humanos, ya hay casos de zoonosis. Y otra de las aplicaciones que tenemos es, lo hemos evaluado contra protozoarios. En este caso, por ejemplo, Giardia. Aquí lo que nosotros vemos ya incluso son curvas de mortalidad, pero tenemos aceites, pero también tenemos los compuestos, los metabolitos, ¿no? Por ejemplo, el clavo, timol, eugenol, el cariofileno. Y aquí cabe resaltar, o es algo interesante, que nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, eugenol y timol son de los compuestos que requerimos menor concentración para tener un mayor efecto biológico. Y bueno, en este sentido, lo que pensamos como perspectiva que tenemos en este trabajo es desarrollar nanoformulaciones para ver si nosotros logramos reducir estos valores y para que sea también una opción para el tratamiento de la giardia o giardiasis. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente la giardia ya se encuentra distribuida en todo el mundo y es normalmente, una vez que estamos enfermos, pues con esta patología nos provoca por los malestares intestinales deshidratación, siendo estadísticamente como la principal causa de mortalidad en los pacientes infectados por ella, ¿no? Entonces, pues sí es una problemática que debemos de tener cuidado. Y otra es la enfermedad de Chagas, no sé si la han escuchado, también es endémica de México, sobre todo, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas. Incluso nosotros recientemente colectamos parásitos aquí en Monterrey que dieron positivo a este protozoario que es Trypanosoma cruzi, porque en realidad el insecto solamente, o la chinche más bien, lo correcto es la chinche solamente es portadora de este protozoario, que es T. cruzi, que es quien provoca la enfermedad. Y bueno, es una enfermedad peligrosa porque es silenciosa. O sea, simplemente uno tiene la picadura, tiene la inflamación y y posterior a esto puede pasar uno muchos años sin sentir síntomas y provoca principalmente afecciones cardíacas, y bueno, la afección cardíaca es lo que lleva a la mortalidad de las personas. Y aquí en este sentido lo que nosotros hemos evaluado es el cariofileno y el eugenol, que son algunos de los resultados que yo les muestro, pero hacemos cinéticas por días. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de cariofileno, que en los primeros días nosotros podríamos creer que es el que tiene mejor actividad biológica. Sin embargo, al tercer día, el cultivo presenta una estabilización y se empieza a recuperar. Solamente en las concentraciones más altas que evaluamos es
donde este efecto nuevamente, o el crecimiento del parásito disminuye, y para posteriormente pues inhibir el crecimiento del mismo. Pero no solamente estamos trabajando en esto, sino también es importante entender el mecanismo de acción de estos compuestos. Entonces, ¿qué nos llevó a tratar de entender esto? Recientemente, en el 2020, se publicó, perdón, me regreso un poquito, se publicó un artículo que nos hablaba de anestésicos. Y dice, bueno, ¿qué tienen que ver los aceites o los metabolitos secundarios con los anestésicos? Bueno, en peces, para poderlos transportar de un lado a otro, en ocasiones se utilizan algunas plantas, por ejemplo, como el clavo, para sedarlos y obviamente tener los menos afectaciones posibles en estos peces porque son para consumo humano, y obviamente evitar los inconvenientes de después retirar los residuos de los fármacos. Entonces, este artículo que nos habla de anestésicos, nos habla de los anestésicos generales y locales, y la diferencia entre un analgésico y un anestésico. Y bueno, pues en un anestésico nosotros podemos ver que vamos a tener la pérdida de la conciencia, y en el analgésico pues sí vamos a tener la percepción del dolor, aunque no seamos capaces de sentirlo completamente, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos decía esta publicación? Esta publicación lo que nos decía es que nosotros creemos que el anestésico general funciona de una forma, es decir, actúa en todo nuestro sistema, y el local simplemente actúa de otra forma, de manera local, y tienen receptores específicos en la membrana para tener este efecto. Sin embargo, la publicación toma relevancia porque nos dice que en realidad no importa si es general o el local, el anestésico está actuando de una manera inespecífica. Entonces, ¿qué es esa manera inespecífica? Lo que puede hacer es tener un cambio de temperatura, provocar un cambio de temperatura en la membrana, lo que genera el reacomodo de los lípidos, perdón, y al tener este reacomodo de los lípidos, obviamente genera un poco de permeabilidad y permite a los fármacos entrar. La otra, pues, son las presiones laterales, ¿no? Entonces, son capaces de modificar las presiones laterales, y también se incrustan como impurezas sustitutivas. Pero una de las más interesantes son las balsas lipídicas. Es decir, nos dice que la membrana es capaz de modificarse de tal forma que va a tener un reacomodo de lípidos, genera una balsa lipídica, y por medio de esta vamos a tener interacciones que va a permitir la permeabilidad en la membrana. Entonces, esto nos ha llevado a otros trabajos que no se los muestro aquí, que estamos realizando estudios de cuál es el mecanismo de acción. Entonces, por ejemplo, con TECRUCI estamos evaluando en el grupo de trabajo algunos compuestos como el cariofileno, que se considera un fitocannabinoide, el CBD, eugenol y otros compuestos, y le estamos poniendo a que interactúe. ¿Por qué? Porque TECRUCI se considera un organismo poco evolucionado y no tiene receptores de NMDA, que son los característicos de los anestésicos. Entonces nos hemos dado cuenta que tiene un efecto biológico, pero lo que provoca es que la membrana empiece a expulsar vesículas. Entonces eso nos habla de una reestructuración de esta, y entonces no está funcionando por receptores. Entonces eso nos ha llevado a cuestionarnos o a indagar más en este sentido de cómo está pasando, por lo cual también hemos estado haciendo estudios de calorimetría con membranas sintéticas, evaluando el cómo interactúa, ya sea un aceite completo o compuestos individuales, con la membrana sintética. Y lo que nosotros podemos ver es un desfase o un reacomodo de la membrana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una fase rígida, una fase gel y una fase fluida. Entonces, dependiendo del efecto o del tipo de interacción que tenga el fármaco con la membrana, pues vamos a ver posiblemente cómo es que está actuando este. Los resultados previos que tenemos hasta el momento es que provocan una fluidización en diferentes proporciones, claro, depende del compuesto que estemos evaluando, y entonces al provocar esta fluidización permite a los compuestos permear o entrar en la membrana. Algunos se quedan posiblemente como impurezas sustitutivas, otros son capaces de entrar, y así es como se produce el efecto biológico que nosotros estamos observando. Y bueno, pues
algo que quisiera mencionarles previamente es que también es muy, muy importante el diseño de experimentos o la estadística aplicada. ¿Por qué? Porque el diseño de experimentos no solamente vamos a utilizarlo, digamos, lo más común que usamos el ANOVA, ¿no? Sino que no, también nos va a permitir construir estos modelos matemáticos de predicción para poder también facilitar el número de experimentos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos una combinación, como se lo mencionaba previamente, normalmente lo que hacemos es ir uno a uno. Y entonces ya sea que generamos un tablero de ajedrez o vamos a prueba y error. Sin embargo, por ejemplo, con este diseño de experimentos, nosotros con 10 corridas podemos generar una superficie de predicción bastante robusta. Y otra cosa que quisiera mencionarles es que no hay que confundir diseño de experimentos con un diseño experimental, porque un diseño experimental es cuando elegimos nuestra metodología, ¿no? ¿Qué metodología vamos a utilizar? ¿Cómo la vamos a hacer? Y decidimos hacer las 3 réplicas que tenemos por costumbre para hacer después una nova o la estadística básica, ¿no? Pero ya el diseño de experimentos nos pide considerar otras cosas para hacer análisis un poco más robustos. Entonces, por mi parte es todo y pues no sé si tengan dudas. Muchas gracias, Estefanía, por tu presentación. Muy interesante lo que han hecho con estos aceites esenciales y los resultados que tienen, sobre todo que ya tienen un nivel de maduración tecnológica suficiente para poder hacer una transferencia. Chicos, vamos a la sesión preguntas-respuestas. Tenemos espacio todavía, quedan muchos minutos para poder interactuar con nuestra ponente. Si alguien tiene dudas, alguna pregunta, algún comentario, es bienvenido. Vamos a esperar un momento a que se animen aquí los chicos y vamos a ver en el chat. ¿Cómo veo el chat? Se supone que Creo aquí que hay una arriba manita aparece. levantada. Si alguien tiene la mano levantada, adelante, puede prender su micrófono, por favor. Gracias, Danitzi acá. Buenos días, ¿me escuchan bien? Muy bien, Dani. Estefanía, muchas gracias por tu presentación. Honestamente, muy interesante todo lo que están haciendo. Yo tendría nada más alguna comentario y una pregunta también. Precisamente tú decías que una de las situaciones que se dan cuando uno está tratando, digamos, de hacer la extracción de metabolitos secundarios es que lógicamente, aunque se haga de una manera lo más ambiental posible, ¿no? O sea, de la manera más amigable, el punto es que en cada extracción tú vas a tener diferentes concentraciones según cómo haya estado la planta, ¿no? En las condiciones, si tú extraes el mismo metabolito, a lo mejor en la selva, no sé, en condiciones en donde la planta se haya cultivado de otra manera, pues a lo mejor tienes diferentes concentraciones, no lo sé. Y me llama mucho la atención en ese sentido, como para amarrar, digamos, el efecto que tiene ese metabolito sobre algún parásito, alguna cosa. ¿Ustedes determinaron las dosis letales del metabolito per se en estos insectos, parásitos, lo que sea? Porque creo que no lo vi por ahí. O sea, No, son adelante. sí, gracias, sí, síguele. Okay, gracias, agradezco. No, no mostré los resultados porque la verdad los resultados son bastante extensos, nada más como que les platiqué a grandes rasgos. Ok, ¿qué hicimos nosotros o la secuencia de trabajo? Bueno, nosotros en realidad empezamos con esto de los aceites contra parásitos porque pues yo actualmente, aunque soy ingeniero en alimentos, me encuentro en el área de farmacia, pero ellos nos decían, oye, es que tenemos ciertos aceites y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Fue algo así como de, pues nosotros tenemos parásitos, evaluemos. Entonces, evaluamos los aceites puros y precisamente nos dimos cuenta de estas problemáticas, ¿no? De que lote a lote la composición era diferente y obviamente el efecto biológico que íbamos a tener era diferente.
Entonces, lo que hicimos fue evaluar los compuestos mayoritarios puros. Y sí, sí obtuvimos las 12 dosis letales. De hecho, están por abajo de 1 miligramo, de hecho, de 1 miligramo por mililitro, las dosis letales. No recuerdo ahorita el valor puntual. Y después la estrategia también que hicimos para comparar un poquito, porque fue hacer curvas de calibración por cromatografía. ¿Por qué las curvas de calibración? Para nosotros poder cuantificar. Porque cuando hacemos una cromatografía de manera inicial, lo que nos va a dar van a ser los porcentajes, el porcentaje de distribución, y obviamente este va en sentido al número de picos que nosotros obtengamos y a la limpieza de datos que hagamos, obviamente, para calcularnos esta distribución en porcentajes. Entonces, ya con las curvas de calibración, nosotros calculamos las áreas bajo la curva y cuantificamos cuántos miligramos por mililitro tenemos de cada compuesto presente en el aceite. Entonces, cuando nosotros empezamos a cuantificar esto, nos permite hacer cálculos en donde de cierta forma ya ponemos la cantidad que requerimos por lo menos de los componentes mayoritarios para que tengamos el mismo efecto biológico. Cabe resaltar también que algo que nos dimos cuenta, y digo, no lo mencioné, hay efectos sinérgicos y hay efectos antagónicos, que también son resultados que no les muestro, pero por ejemplo con la superficie ternaria, nosotros, los que yo les mostraba, tenemos efectos sinérgicos, pero también hemos obtenido superficies que nos dan efectos antagónicos y nos dice, sabes que estas combinaciones no las realices porque no es una mezcla apropiada para tener para buscar o obtener el efecto que tú estás buscando, ¿no? Y uno pensaría que es bastante como evidente cuando tú los evalúas a lo mejor de manera individual, porque dices, ay, tiene una actividad biológica muy bajita o algo, pero en realidad no, casi siempre tomamos los más prometedores. Lo que pasa es que también al momento en que nosotros los combinamos o mezclamos estos aceites, por ejemplo, se dan reacciones químicas que los compuestos que eran biológicamente activos en un inicio los vuelve biológicamente no activos al momento de realizar la combinación. Y también hemos hecho soluciones estándar o combinaciones estándar, es decir, con los compuestos mayoritarios nosotros imitar un aceite esencial y evaluar la actividad biológica y nos damos cuenta de que si bien son muy próximas, no se comparan, lo que también nos indica un efecto cinético. Bueno, con esto no sé si respondo No, la sí, pregunta. sí, muchas gracias. Y un comentario breve. Nosotros trabajamos con peces y precisamente utilizamos el eugenol como anestésico para hacer todos los procedimientos. Igual también tiene un efecto antiparasitario, yo no lo sé. Muchas gracias, muy interesante, ¿eh? Gracias, un gusto. Yo me acuerdo que cuando me dolía la muela, mi abuela me decía, ponte un clavo. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto, con la presencia del eugenol. Sí, sí, es Exacto, anestésico. anestésico natural, sí. Exacto. Sí. Así es. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta ahí en el público? Aquí, chicos, tenemos una participación aquí en el auditorio. Yo tengo la duda si se tiene algún dato sobre las consecuencias que pudiera tener a largo plazo el uso de estas sustancias como antiparasitarios, por ejemplo, en otras especies animales, porque tengo entendido que, por ejemplo, el fenol y el eugenol a ciertas dosis puede crear toxicidad renal, digestiva y hasta neurológica, por ejemplo, en perros y gatos. Y digo, bueno, quizás no en granjas comerciales, pero sí en muchos sistemas de traspaso y ganadería intrafamiliar. Se utiliza, por ejemplo, perros de pastoreo, todos estos animales como que pudiera ser incluso considerarse como fauna feral, pero quisiera saber si a la larga, por ejemplo, en las excretas del ganado o incluso en el mismo uso para los animales o en el ambiente pudiera tener algún efecto de intoxicación en otras especies. Ok, gracias. En cuanto a lo que es el ambiente como tal, digámoslo así, los estudios que se tienen, o la verdad, los últimos que yo revisé
hasta el momento en que yo lo revisé, que sí, ya tiene yo creo que como medio año que no hago una revisión en ese sentido. En cuanto al ambiente, se sugiere que no hay un impacto negativo a largo plazo. Lo que sí debemos de tener cuidado son las dosis que utilizamos, porque incluso para nosotros en la aromaterapia, o por ejemplo cuando se utilizan masajes y todo eso, si no se utiliza disuelto de la manera correcta, también tiene repercusiones con nosotros, como yo les mencionaba. Lo más delicado es que son fotosensibles. Ahora, los posibles mecanismos de acción que se han descrito actualmente, si bien tenemos unos similares, por ejemplo, con el ganado, los perros y todo esto, hay otros que no son similares. Entonces, eso ayuda un poco. Ahora, las concentraciones que hay en la literatura realmente son muy, muy, muy bajas. Entonces, no se les considera peligrosas. De hecho, hay una lista, porque yo les mencionaba, o sea, los productos derivados de plantas también pueden ser tóxicos. Y sí hay una lista que está publicada por la FDA y por otras normativas en España, en donde nos dice qué compuestos y cuáles son las máximas concentraciones que nosotros los podemos utilizar en los productos. Ahora, cabe resaltar que los compuestos puros, no están indicados para su consumo, ni tampoco los aceites esenciales puros se indican para consumo humano. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que genera fallas en nuestro organismo. Entonces, yo creo que aquí es una dualidad, o sea, como dice, el veneno está en la dosis. Entonces, sí, seguramente sí hay otro tipo de repercusiones, pero va a ir en relación a la concentración en que lo utilicemos. Y en otro sentido también en cuánta información tengamos. ¿Por qué? Porque muchos asumimos que porque viene de una planta es seguro y no es el caso. Entonces, no sé si con esto resuelvo la pregunta. Muchas gracias, Estefanía, por la respuesta. Ya no tenemos preguntas en el chat, y parece que aquí en el auditorio tampoco. Vamos a darte las gracias por haber presentado tu seminario con nosotros y yo te voy a hacer llegar por correo una constancia de tu participación. Esperamos tenerte como invitada más adelante. Ha sido un gusto que hayas compartido con nosotros tu investigación. Muchas gracias, les agradezco el tiempo y la atención. Hasta luego. Gracias.